Hoy, 23 de noviembre de 2023, en la Universidad Nacional de La Matanza y en el marco del programa Voces de Malvinas, tenemos el gusto de entrevistar al protagonista, el veterano de guerra de Malvinas, Ramón Alberto Salé. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a comenzar a preguntarte por tu vida antes de la guerra, Alberto. ¿Dónde naciste? Nací en el partido de Seiza, en la provincia de Buenos Aires. ¿Quiénes son tus padres? ¿A qué se dedicaban? Háblanos de tu familia. Bueno, mis viejos eran los típicos trabajadores de la época, ¿no? En la época donde tan solo los barrios estaban llenos de gente de trabajo, gente que era la que ayudaba a levantar el país. Vivía en Aldo Bonzi. Mi viejo era el típico repartidor de hielo de la época, porque en esa época no existían las heladeras eléctricas. No cualquiera podía llegar a tenerlas. Existían mucho las heladeras a hielo. Entonces él era el vendedor de hielo del barrio. Y no del barrio, sino que también el reparto de él se trasladaba a otras localidades y a otros municipios. Llegaba hasta el municipio de Esteban Echeverría. Y mi vieja era la típica ama de casa, la que se dedicaba a cuidar, alimentar, vestir y enseñarnos, educarnos a mi hermana y a mí. Te hago una pregunta, ya que mencionaste la actividad de tu papá. Primero, ¿en qué distribuía el hielo? ¿Y cómo venía el hielo? El hielo venía a casa, venía en camión. Lo traía el fabricante. Lo dejaban en casa se depositaba y mi viejo salía con el clásico carrito, el carro tirado a caballo. Y él se iba a la mañana temprano y volvía tipo 3, 4 de la tarde. Así era toda la temporada de verano. ¿Venían en cubitos el hielo? No, venían en barras. No existía el hielo cubito. El hielo cubito es una cosa que apareció muchísimos años después. No existía, se vendía. Yo me acuerdo que yo despachaba, ayudaba a mi vieja a despachar, y se despachaba por cuartos. Teníamos el famoso pinche. Bueno, nosotros con el pinche marcábamos la cuarta. Teníamos que dividir la barra en cuatro trozos y vendíamos el cuarto. Y la gente venía con su bolsita, se llevaba el hielo. ¿Y dónde ponían en la casa ese hielo? En la heladera. Se utilizaba en la heladera para tratar de conservar la carne, tratar de que los productos que hoy por hoy se conservan en la heladera tuvieran la frescura que podía brindarle el hielo. Dijiste que tenías una hermana. Tengo una hermana. Perfecto. ¿Qué recuerdos tenés de tu infancia con tu hermana? Que era una varonera, era terrible. ¿Es mayor o menor que vos? Es menor, es 3, casi 4 años menor que yo. Yo me acuerdo que ella siempre venía conmigo a todos lados. Por culpa de ella, un día, una cosa de varones, se le dio un piedrazo. Le abrieron la cabeza, pero porque era muy machona. Encantaba estar con el hermano para todas las veces más. Es el día de hoy que mi hermana es mi sol. ¿Cómo se llama? Silvia Bueno. Beatriz. ¿A qué escuela fuiste, Alberto? Bueno, en Aldo Bonzi hice toda la primaria. Hice en la escuela comercial la número 18. Hice el primer año en la escuela comercial, era el segundo año que se había abierto una escuela comercial, una escuela secundaria. Hice mi primer año ahí y la verdad yo tengo que agradecer a una profesora de matemática. Yo me había llevado 8 materias en el primer año. Sí, era un niño pródigo, era. No me gustaba estudiar. Bueno, de las 8 materias, rendí 5. De las 3 que quedaban,
Dos había ya decidido no rendirlas, me había abocado pura y exclusivamente a rendir matemática. Hice un teorema, tardé 2 minutos en hacerlo. Ya había comprendido demasiado la matemática. Y la profesora, cuando yo le entrego el resultado, a los 10 minutos me llama y me dice, tenés un 3. Y yo agarro y le digo, ¿pero por qué? ¿Está todo bien? Sí, pero la matemática no se estudia de memoria, me dijo. Le digo, pero yo ya la comprendí. Sí, pero lo hiciste todo de memoria, me dice. Gracias a esa profesora, de apellido Pizarro, yo pude y tuve la oportunidad y el honor de poder haber ido a Malvinas. Si yo no hubiese sido por ella, si yo pasaba de año, mi vida no iba a cambiar en adelante. Yo repito ese primer año, me voy a Ciudad Evita, a la escuela, la comercial, a la número 8, y hago toda mi secundaria ahí. Como yo no llegaba con la edad, al momento del sorteo yo estaba en 4º año, pido prórroga. Al pedir prórroga, yo paso ya directamente a dejar de tener el privilegio de poder salvarme el servicio militar y ya estoy obligado sí o sí a hacerlo. Entonces, gracias a ese pequeño cambio que hubo en mi vida, tuve un enorme cambio a futuro. ¿Qué te gustaba hacer cuando eras niño? Lo que todo niño hacía, jugar a la pelota. Era lo más, es más, estaba jugando al fútbol antes de ir al servicio militar. Jugaba en un club que era de Villa Lugano y que hoy por hoy ese club está atrás de la estación de Tapiales, que hoy por hoy es el Club Lugano. En su antigüedad, en su comienzo era el Club General Belgrano, que estaba atrás de la estación de Lugano, el club. Y jugábamos en La Ferrer, en el Deportivo de La Ferrer. ¿Qué querías ser cuando fueras grande? Como quería ser lo que el destino me deparara. Mi idea era estudiar medicina. Mi idea era estudiar medicina. Mi papá decía que a mí el uniforme me quedaba lindo, pero no me encontraba, no me hallaba con el uniforme. ¿Sabías algo de las Islas Malvinas antes de la guerra? Sabía muchísimo de las Islas Malvinas, porque en esa época se hablaba mucho de las Islas Malvinas. Estaban incorporadas, a ver, no es como se trata en la actualidad, pero sí sabía que Malvinas eran argentinas. Ya en esa época ya no se estudiaba profundamente, pero sí se veía. Bueno, te saco, Alberto, de la cuestión de vida personal y te voy acercando a Malvinas, ¿no? Me gustaría que nos indique cómo te enteraste de la recuperación argentina de las islas. Bien, yo como era uno de los soldados rebeldes del regimiento, porque me enfrentaba a la injusticia, me fui en la última baja. Nosotros estábamos en Ezeiza haciendo el adiestramiento, mejor dicho, nosotros asistíamos a los soldados que estaban de clase nueva, la clase 63, que habían sido incorporados hacía muy poco. Y nos reúnen, ese 2 de abril, nos reúnen a las 4 de la tarde en lo que era la Plaza Mayor, que se había armado allá, y nos informan de que se habían recuperado las islas. Que estuviéramos atentos, nada más. De ese año haciendo el servicio militar, ¿cómo era la formación? ¿Cómo la percibís de ahora desde el tiempo? Yo creo que se hace en lo que es, ¿cómo puedo decirlo? En lo personal ayuda mucho, ¿por qué? Porque ayuda a que uno cambie su forma de ver las cosas. Es decir, uno en el servicio militar deja de ser el nene de mamá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no había desayuno en la cama, porque no había el desayuno servidito en la mesa, porque, es decir, todas las cosas que mamá y papá nos brindan, en esa época no existía. Es decir, aprendemos a curtirnos. Es decir, y muchas veces
Mucho de ese aprendizaje estaba hecho en base al maltrato. Había mucho maltrato, pero el maltrato era para forjarnos. ¿Para qué? Para forjar hombres, para que del servicio militar salieran hombres. Y de hecho, la clase que va a Malvinas, la clase 62, es muy de hombres, porque tenía en claro un montón de cosas. Cuando te referís a maltrato, ¿hablas de guiso, de baile, de orden cerrado? Exactamente, sí. Sí, el orden cerrado, el famoso orden cerrado. Uh-huh. ¿Y la instrucción militar, manejo de FAL, manejo de armas, cómo la ves? Es muy bueno. Uh-huh. Es muy bueno el adiestramiento, porque se hicieron varias clases de tiro. Yo no tuve oportunidad de participar en un adiestramiento que se hizo en La Pampa, en la cual se tiraban con los cañones que yo tenía. Después allá en Malvinas sí ya hice puntería, pero en general se sabía utilizar las armas. Por lo que anticipaste, te enterás de Malvinas en la plaza de armas de Ezeiza, que era el campo de instrucción, me imagino. El vivac se llamaba el vivac. Uh-huh. Ahí mismo te convocan, te dicen, vamos a Malvinas. No sabíamos todavía en ese momento. Después, cuando empezamos a ver el movimiento, nos damos cuenta que sí íbamos a Malvinas. Y después, con los años, sé el verdadero motivo por el cual el regimiento donde yo estaba haciendo el servicio militar va a Malvinas. Ese regimiento, en la época de la Revolución Libertadora, ese regimiento estuvo castigado por apoyarlo al general Perón. Entonces, tenía castigo de 100 años. Una de las formas de levantar el castigo era siendo un regimiento protagonista de la gesta de Malvinas. Es más, el jefe de regimiento nuestro, que después termina siendo jefe de las Fuerzas Armadas, no sé expresar bien el cargo en estos momentos, no me sale, pero tiene el más alto rango dentro de lo que es todas las fuerzas, las 3 fuerzas juntas. Y él le propone al general Joffre, creo que era, en esa época, que era el jefe de la 10ª Brigada, le propone enviar al 3 de Infantería para que ese castigo sea levantado. Y bueno, de hecho, porque ese regimiento, normalmente, toda la gente que era destinada a ese regimiento consideraban que eran en concepto de castigados. Nos lo decían los propios oficiales y suboficiales cuando hablábamos. Arranca del general Quintero, ¿no?, que defiende a Perón. Te llevo nuevamente, o repregunto, te notifican ahí, vos dijiste que te empezás a dar cuenta que iban a Malvinas. Cuando empiezan a convocar a la clase. Cuando empiezan a convocar a la clase nos damos cuenta de que ya había una movida. ¿A vos la convocatoria, vos estabas en domicilio? Estaba dentro, no, estaba dentro. Ah, bárbaro. Última baja. Bien. Última baja por pelearme con un sargento, que nos dejó durmiendo en el momento que teníamos que haber estado haciendo una instrucción, y el jefe de compañía nos encontró durmiendo, y yo le dije la verdad. Y por decirle la verdad después terminé siendo castigado. ¿Pero qué le pediste? ¿Sacarte las tiras? ¿Así arreglaste la situación? Sí, nos fuimos fuera. Nos fuimos fuera, pero como no era lo suficientemente hombre, no se la sacó, así que va. Te llega la notificación de que vas a Malvinas. ¿Cómo te despediste de tu familia y de tus seres queridos? Bueno, tal vez ustedes piensen de que lo que yo hice me podría haber dado lugar a convertirme en desertor, y sin embargo no lo hice. La noche anterior, cuando ya se había ido prácticamente todo el regimiento, quedábamos un grupo, dormimos en una compañía que no era la nuestra, en la compañía C dormimos, y a las 10 de la noche, un grupo de 5 soldados deciden salir del regimiento para ir a avisarle a sus padres que viajaban en Malvinas. Uno de esos 5 soldados era yo. Hablamos con el soldado que estaba de guardia. Salimos
para los que no conocen el Regimiento 3, sobre la calle Somellera, al final, yendo para el lado de Aldo Bonzi, estaba el puesto Arsenales. Por ahí había una salida, que era la que se utilizaba normalmente los que iban al puesto Somellera. Se salía por ahí para ir a comprar los víveres, para hacer un asado, para hacer una comida, en el puesto ese. Nosotros utilizamos esa salida y quedamos de acuerdo los 5 que a las 5 de la mañana, cuando se volviera a apostar el mismo soldado que nos dejaba salir, a las 5 de la mañana teníamos que estar de vuelta en el regimiento. Así que vestido de verde, me fui caminando hasta mi casa, pasé por la casa de una amiga primero, fue la primera en enterarse que me iba a Malvinas, me fui después de ahí, me fui caminando, pues yo no vivía muy lejos del regimiento, y me fui caminando a casa y mis viejos se pusieron a llorar cuando se enteraron. Y yo les dije, no, que se queden tranquilos, que se queden tranquilos que yo iba a volver. Es como que yo ya tenía esa visión. ¿El más preocupado, mamá o papá? Mamá. Mamá como siempre. Es más, mamá fue la que más pagó las consecuencias de la guerra. Mamá perdió parte de la vista. Perdió parte de la vista por los nervios que tenía. Te pregunté sobre tus seres queridos al momento de Malvinas. ¿Y el ánimo en el regimiento cuál era? Efusivo. Era efusivo, no había miedo. No había miedo porque eso tenía mucho que ver con el famoso guiso, el famoso bailoteo. Es decir, nos habían forjado nuestro carácter. Entonces eso no nos dejaba pensar en el miedo. Es más, estando instalado en la isla no pensábamos en el miedo. ¿Cómo te movilizaron y cómo fue tu llegada a las islas? Bueno, a mí me movilizan, me llevan desde el regimiento hasta Palomar. En Palomar hay imágenes de los aviones de los soldados que iban sentados tipo VIP, arriba del bolsón portaequipaje. Ese era nuestro asiento. Íbamos todos tirados en el piso. Me llevan a Río Gallegos el 12 de abril. Y el 13 de abril, desde Río Gallegos, partimos, de la misma manera que fuimos a Palomar, partimos a la isla en avión. Fue todo avión el trayecto. Cuando vas llegando a las islas, ¿qué ves? Nada, porque la posición que estábamos ocupando no teníamos visión de privilegio. Lo único que sentimos es cuando cuando abrieron las puertas, ver la isla, ver una desolación total y un clima. Yo recuerdo que estaba nublado cuando llegamos. Es decir, la desolación misma era. ¿Cómo fue tu contacto con los isleños? No tuve contacto directamente con ellos, porque nosotros nos llevan desde Puerto Argentino, nos llevan caminando hasta las posiciones que íbamos a ocupar, ya directamente. Y pasamos por el pueblo y después nos habían prohibido terminantemente el tomar contacto con la población inglesa. Es más, todas las casas que estaban alrededor de Puerto Argentino estaban todas vaciadas. La habían vaciado por el hecho de que si llegaba a haber algún bombardeo o algo, esa gente estuviera protegida. ¿Cuándo es el día que vos iniciás los combates, vos? 1 de mayo. ¿Cómo viviste los días previos? Fueron bastante intensos. Es más, hay un evento que se da el día 27 de abril, en el cual siempre lo calificaron como que podría haber sido un posible desembarco. Nunca existió la certeza de esto, pero esa noche hubo mucho movimiento y hubieron disparos. Y después, bueno, 1 de mayo, el día que ya empiezan los bombardeos, ver los bombardeos de los barcos, ver cómo los barcos se posicionaban, ver cómo el radar de Sapper Gilardía
porque desde la posición nuestra estaba Sapergil, Monte Sapergil estaba no hacia atrás, perdón, sí hacia atrás y hacia un costado. Y nosotros tenemos una visión perfecta de cómo ardía el radar. Es decir, esos fueron los primeros inicios, en el cual esa noche para mí fue la noche que más miedo en mi vida tuve. Después de ahí nunca más tuve miedo. Y lo tengo que decir porque vivía una situación muy especial, había entrado en pánico. Y gracias a mis dos compañeros me ayudaron a sobreponerme, y todas las noches que bombardeaban, nos dedicábamos primero a rezar y después a contar chistes. Nos íbamos de nuestro, ¿cómo puedo decir? Nos ayudábamos a irnos de la situación. Y el secreto era simple. Nos dijeron, mis compañeros entre nosotros habíamos dicho que si escribía mal el nombre nuestro, a nosotros no nos llegaba. Vos hablaste de que habías entrado en pánico. Uh-huh. ¿Te paralizó eso? ¿Tenías ganas de huir? No huir. No huir, pero entré en una situación de locura. De locura, que me quería agarrar piña con todo lo que estaba alrededor mío. Y me calmaron. Bueno, terminabas de decir que te llevabas muy bien con tus camaradas, obviamente. ¿Cuántos estaban en tu...? 3 éramos. Eran 3. Éramos los 3 que estábamos en el cañón, los integrantes del cañón. En realidad, el cañón estaba compuesto por 4 personas. El jefe de cañón tenía una posición, había armado su posición al lado, cerca de la nuestra. Es decir, que vivía en la misma situación que vivíamos nosotros. No tenía situación de privilegio. Era un pozo de zorro. Exactamente. Pero distinto. Que tampoco llegó a ser pozo de zorro, porque nosotros cuando armamos la posición nuestra no pudimos cavar. Terminamos haciendo la posición nuestra sobre un zanjón que ya había, y dormíamos en un costado del pozo, porque abajo del pozo ya había agua. Es decir, dormíamos los 3 amontonados. ¿Estaba cubierto el pozo donde dormían? Tuvimos que cubrirlo. Tuvimos que arreglarnos con lo que teníamos para... ¿Qué era? Más que nada pudimos conseguir unas maderas, una chapa, y conseguimos mucha turba. Poníamos la turba arriba para disimular toda la posición. ¿Cómo viviste el 1 de mayo? Fue un día intenso. Fue un día muy intenso, porque ese día veo pasar el que todos pensábamos que era un avión inglés, al cual todo el mundo le disparó, pasó por sobre las posiciones nuestras, lo vimos caer en el mar, y después nos enteramos que era un avión nuestro. Era un avión argentino que venía con las bombas y las tuvo que eyectar sobre el canal para no estrellarse en Puerto Argentino. Es decir, y después, bueno, los bombardeos era algo como que estuviera en una película de guerra, en esos cines que se siente el ruido como que uno estuviera en ese lugar. Bueno, así se vive el bombardeo allá. ¿Cómo y dónde te enteraste del hundimiento del Ara General Belgrano? A través de una radio. Teníamos una radio y nos enteramos a través de Radio Carve, que habían hundido el crucero. ¿Qué sentiste? Mucho dolor. Mucho dolor. Lo que sí no sabía era que había costado tantas vidas. No teníamos noción nosotros, por ser de ejército, no teníamos noción de qué cantidad de personal llevaban a bordo. Después con el tiempo nos enteramos, y la verdad nos provoca mucho dolor, porque de 632 héroes que tenemos, 323 se fueron de un golpe. ¿Cuál fue tu primer contacto con los británicos? No tuve contacto con los británicos. Sí tuve contacto con un avión Harrier. Es decir, si eso se puede llamar contacto. Fue un día que estaba comiendo, yo me había quedado de guardia en el cañón mío. Toda la sección iba y se juntaba donde estaba el puesto comando, que estaba a unos 200, 300 metros donde estábamos nosotros, y quedaba un guardia
de centinela custodiando la posición. Bueno, me toca a mí, van mis compañeros a comer, vienen, me voy a comer yo, y en ese momento, cuando estoy comiendo, aparece, de la nada, aparece un Harrier. Bombardea las posiciones. Y yo siempre dije, cuando yo lo vi tan de frente, yo le agradezco. Me parece que el aviador inglés se apiadó porque no ametralló. Si hubiese ametrallado, entraba en la línea de fuego. Porque los misiles que lanza, los lanza a los costados míos. Y caen casualmente sobre las posiciones del oficial que tenía a cargo la sección y de un suboficial más. Es el encuentro más cercano que tuve. ¿Tiene algún nombre ese combate, ese hecho? No existe porque es un hecho aislado. Es un hecho aislado dentro de los combates que hubieron en Malvinas. Pero sí ese día el radar que estaba instalado en la punta de Puerto Argentino hacia el lado del puerto, había un radar que era automático, detecta al Harrier y un compañero de nuestra compañía, pero de otra sección, de la sección Mortero, sale a mirar cuando escucha los disparos, sale a mirar qué era lo que pasaba y una bala de esa antiaérea le arranca el brazo limpito. Mi compañero es de Merlo. ¿Recordás compañeros caídos en las acciones que participaste? Sí, Julio Cao. ¿Estabas con Julio? Estaba con Julio. Julio era compañero mío y con Julio compartimos el hambre. Con Julio, cuando repartimos el hambre, Julio había recibido una encomienda y vino y nos dijo, les doy algo de lo que yo tengo porque ustedes me demostraron ser buenas personas. Te cuento qué fue. Habíamos entrado con el suboficial que teníamos a cargo del cañón. Era tanto el hambre que teníamos que entramos en una de las casas del pueblo, una de las que estaban vacías, a buscar comida. ¿Qué encontramos? Media botella de ron y una bolsa con maíz para las gallinas. Nosotros en nuestra inocencia pensamos que ese maíz, si lo poníamos en una lata, podíamos hacer pochoclo, en nuestra inocencia. No, lo único que hacíamos era quemar el maíz, comíamos eso. Eso cuando Julio un día vino a la posición nuestra, vio, comía pobre desenfrenado, y le dijimos, pará loco, pará que también tiene que quedar para nosotros. Y él después, como buen gesto, cuando recibió una encomienda, vino y nos convidó cosas. ¿Por qué no le llegaba comida? Porque ya para esa época existía... Es una cosa que tan solo lo pueden llegar a explicar los que se encargaban del reparto de la comida. Yo quiero creer que fue falta de logística. No fue una logística como la que tuvo, por ejemplo, el BIN 5. No fue una logística como la que tuvo, por ejemplo, la Fuerza Aérea. Fue muy mal organizada la logística de Ejército. Al punto tal de que a mí me cuentan compañeros que en Puerto Argentino había containers con comida. Que cuando llega el momento de la rendición, abren esos containers y se encuentran con demasiada comida. Y cuando a nosotros, yo siempre digo, yo estaba a una distancia de 3 kilómetros de lo que era el centro de Puerto Argentino, no estábamos tan lejos. Y que estuviéramos padeciendo hambre no le encontrábamos lógica. Lo poco que comíamos era una sopa, es lo que podíamos llegar a comer. No, los últimos tiempos, después del 1 de mayo se puso difícil lo que es la comida. Entonces, yo creo que solo los que estuvieron en eso son los que pueden llegar a saber qué fue lo que pasó, por qué no nos llegaba. ¿Te tocó enterrar compañeros? Gracias a Dios, no. ¿En qué momento sentiste peligro inminente, que podías perder la vida? Desde que empezaron los bombardeos.
porque atrás nuestro habían instalado un Sofman, un 155, que fue el que hizo que los barcos, desde la posición que tenían, tuvieran que distanciarse, porque si no el Sofman los podía hundir. Se distancian y ellos el alcance creo que era de 24 kilómetros aproximadamente. Y continuaron bombardeando, y lo peor de todo es que al tener nosotros el Sofman en las posiciones traseras, todas las municiones, todo lo que descargaban los barcos sobre ese Sofman pasaba por arriba nuestro. Es decir, escuchábamos patente y teníamos que sacar la cuenta. Era una cuenta que nos habían enseñado, que en estos momentos no recuerdo cuánto era exactamente, pero nos decían hay que contar. Y según el ruido y el número que nosotros vayamos contando es donde puede llegar a caer la posición, donde puede llegar a caer la bala. Y entonces cuando hacíamos la cuenta y sentíamos que seguía silbando, dijimos, zafamos, de esta zafamos. ¿Fuiste testigo de otras acciones de combate entre argentinos y británicos? No tuve la oportunidad porque, lamentablemente, el 12 de junio yo ya estaba con los pies congelados. Y es cuando se forma la sección que va a ir a combatir a Monte London en apoyo al Regimiento 7 de La Plata. Es decir, después me entero con el tiempo, que no fue toda la sección, que fue solamente un grupo, en el cual estaba Julio Cao, que era la sección cohetes. Estaban dentro de la sección antitanque. Es decir, fueron ellos nada más, un grupo muy reducido, el que fue a combatir a Monte London. Mencionaste 2 veces a Julio Cao. Julio muere en las islas. ¿Querés contar cómo fue? No podría contarlo, pero sí sé a través de mis compañeros cómo fue. Sé que fue a través de un repliegue cuando ya se dan cuenta de que los ingleses habían tomado posición en Monte London. En un repliegue, a Julio los ingleses, desde arriba del monte, empiezan a disparar en abanico. Lo que buscaban era que las fuerzas argentinas empiecen a cerrar. Y en uno de esos pliegues que se estaban haciendo, le disparan con un no sé si fue un lanzacohete, y es donde lo hieren de muerte a Julio. Y si mal no recuerdo, había otro soldado que murió en esas acciones, el soldado Folch, de la compañía A. Pero todo lo que sé lo sé por relatos de mis compañeros que lo vieron. ¿Cómo te llega la noticia del cese del fuego? ¿Cómo viviste ese momento? Fue un momento triste. Fue un momento triste porque sabíamos que todos los que habíamos estado ahí habíamos dado lo mejor. Y a veces dar todo de sí no significa que se pueda lograr el objetivo. Y esta fue una de esas situaciones. ¿Quién te dice que cesó el fuego? En especial no me lo dicen a mí, se lo dicen a todos los que estábamos internados. ¿Pero lo dicen por la radio? ¿Lo dicen las...? No, ya sabían las altas esferas oficiales, ya sabían de la rendición. Es más, yo a las pocas horas, a mí me habían trasladado desde la enfermería del regimiento al hospital militar, y a las pocas horas tengo la oportunidad de ver pasar al lado mío al general Moore. ¿Por qué era esto? Estaban junto con un oficial argentino y con un oficial gurka. Era porque nos tenían que sacar del hospital, nos tenían que enviar al hospital civil y ellos poder ocupar el hospital militar para los heridos de ellos. Sacar todos los heridos que tenían en las tiendas de campaña y remitirlos al hospital militar, que tenía más aparatología. Y bueno, después de ahí ya viene a los 2 días,
a los 2 días el intento de embarco al Almirante Irizar, de todos los que estábamos internados. ¿No fuiste prisionero? No me considero prisionero. Yo me considero como que yo salí de la isla con secuelas. No me considero prisionero. Por algo, perdón, por algo muy sencillo, yo no entregué mi arma. Eso te iba a preguntar ahora. Por eso no me considero prisionero. No entregaste el arma. ¿Qué hiciste con ella? Quedó en la posición, pero yo no se la entregué a los ingleses. ¿Cómo fue el trato que te dieron los ingleses después de la rendición? Lo poco que tuve oportunidad de vivir era un trato frío. Estaban más abocados en lo de ellos que en preocuparse por nosotros. No éramos importantes para ellos. Éramos los perdedores en ese momento. ¿Te quedaron secuelas en el cuerpo del pie de trinchera? Quedaron secuelas, quedaron secuelas en los dedos de los pies, quedó esa sensación de dormirse los dedos cuando hace frío, quedaron las uñas de los dedos gordos, no volvieron a ser las mismas. Nunca las pude recuperar. Estuve haciendo tratamiento y todo, pero no las pude recuperar. En tu relato dijiste que la relación con tus compañeros de Pozo de Zorro fue muy buena. ¿Con los superiores? Pregunta difícil. Cuando te referís a los superiores, ¿te referís a mi jefe de cañón o te referís al resto de los superiores? Y empecemos por lo más básico. ¿Suboficial a cargo? Oficial. Suboficial a cargo, la verdad, un hermano. Uh-huh. Un hermano que lamentablemente, cuando me lo encuentre en el cielo, únicamente lo voy a poder decir, porque él al poco tiempo de haber vuelto de Malvinas se suicidó. Oficial a cargo. ¿Qué puedo decir de una persona que tuvo la responsabilidad de la vida de una persona, de decidir por una persona y no lo hizo? Porque él sabía que Julio Cao estaba la mujer embarazada y la responsabilidad de él era no mandarlo, y sin embargo lo mandó. ¿Hubo maltrato, estaqueamientos, algún tipo de ese tipo de situaciones donde vos estabas? Hubo. Nosotros estuvimos, nuestro cañón estuvo 3 días, cuando ya teníamos hambre, estuvimos 3 días sin que nos dieran el poco alimento que nos daban. Nos habían acusado de algo, ¿no es cierto? Nos habían acusado de robarle comida a Julio. Cuando después se descubrió la verdad, nunca nos pidieron disculpas. Nunca nos dijeron, les pedimos disculpas porque nos equivocamos. Siempre respondés si querés. Uh-huh. ¿Te bailaron o te estaquearon? Me bailaron. Un muchacho estos de... ¿Policía militar? No. No, la policía militar no intervino en nada. Un suboficial nuevito, que no conocía a los soldados viejos, se tomó el atrevimiento de pegarme una patada y decirme, levantate, hijo de puta. Y yo me levanté. Y le dije, rogá que no entremos en combate porque a vos no te matan los ingleses. No tuve la oportunidad, pero lo hubiera hecho. Bueno, fuerte lo que estás diciendo. Era rebelde, defendía las causas justas. Siempre fui así. Explica qué significa te bailaron. El me bailaron significa hacernos el famoso movimiento vivo que nos hacían en esa época, el carrera mar, cuerpo a tierra, arrastrarse. Desde la posición nuestra hasta la posición del jefe de la sección, que estaba a unos 200, 300 metros. Es decir, una cosa es caminar en un suelo, correr en un suelo llano. Otra cosa es correr en la turba. Un suelo totalmente impredecible cuando se pisa, la turba es impredecible. Y sin embargo nosotros, bueno, después de esto hablamos con nuestros compañeros porque seguíamos sin comer, ¿no es cierto? De los 3 días,
Y uno de los compañeros nuestros me dice, vos sos el más atorrante de los tres. Yo le digo, sí. Me dice, hacete cargo. Y yo le digo, sí. Y fui y hablé con el jefe de sección. Y le dije, me presenté y le digo, usted sabe que nosotros no fuimos, pero yo me hago responsable. Y agarró y me dijo, haz carrera más de acá, cuerpo a tierra, chao, váyase, me dijo. Y nos levantaron el castigo, porque el tipo ya sabía. Sabía de lo que le estaba hablando. Habías comentado que te enterás del cese del fuego estando en el hospital. Uh-huh. También comentaste el tema de los bombardeos. ¿Molesta el silencio de la guerra? ¿Molesta ese silencio cuando todo se termina? Yo lo llevé durante muchos años, el ruido de la guerra. Creo que cuando empecé a hacer el tratamiento psicológico en Campo de Mayo me ayudó un poco a sacarme de esa situación. Estuve 5 años haciendo tratamiento. Estuve 5 años porque yo ya estaba casado para esa época y mi señora me dice, hace algo por vos porque se nota tu intolerancia. Se nota tu maltrato, se nota que no sos vos. Yo quería ser el Alberto que era antes, pero no podía. Es decir, ya se me había metido en la sangre la guerra. Es decir, y aparte vivíamos siempre vivimos con los recuerdos presentes de lo que es la guerra. Tal vez hoy por hoy, gracias a políticas del Estado, no se sufre tanto. Sí se sufre por dentro, no lo expresamos, pero no lo expresamos porque a veces llegamos a tapar con otras cosas, llegamos a tapar ese dolor, con cosas que nos hacen felices, con cosas que nos hacen olvidar de la guerra. ¿Te hizo bien hablar de Malvinas? Me costó muchísimo. Yo recién en el 2007, empiezo a integrarme. Yo en el año 83, cuando volvimos de la guerra, formamos un grupo de muchachos, formamos lo que fue el primer centro de veteranos de guerra en la provincia de Buenos Aires y en la República. Éramos de los primeros. Nos tocó el desaire de los militares en esa época y después nos tocó el desaire de la democracia. Es decir, de lo que muchos dicen, tal vez haga mal en decirlo, el padre de la democracia, pero el padre de la democracia no fue Alfonsín. Es decir, los gestores de la democracia fuimos nosotros, porque si nosotros hubiésemos ganado Malvinas, la democracia no venía al país. ¿Recordás el nombre que tenía ese primer grupo de veteranos? Sí, Centro de Veteranos de Guerra Centro de Veteranos de Guerra de La Matanza. Ah. Se llamaba muy similar Al nombre actual. Al nombre actual, sí. Vamos por la vuelta. ¿Cómo y en qué volviste al continente? ¿Algo anticipaste? Algo anticipé. Bueno, vamos con una salida cronológica. El 16 o 17 de julio, no recuerdo, es una fecha que no tengo bien en claro, nos llevan desde el Hospital Militar Civil al puerto. En el puerto nos ponen en una barcaza y nos quieren subir al Almirante Irizar. Había mucho oleaje ese día. ¿Qué pasaba? Las barcazas golpeaban contra el casco del Irizar. ¿Qué deciden? No se puede hacer. Al otro día toman la decisión de que nos iban a trasladar en helicópteros. Es la primera vez que yo tengo una vista aérea de la isla, desde el momento que sale del helipuerto para dirigirse hasta el helipuerto del Almirante Irizar. Y ver las islas es algo que me llenó de alegría. Ver lo poco que veía de las islas
me llenaba de alegría porque fue el día que más visión tuve de ellas. Y dije, ojalá que lo mío no haya sido en vano. Me llevan al almirante Irízar. En el almirante Irízar me agarra un capitán médico, muy bueno, y me dice, hijo, ¿vos fumás? Y yo le digo, sí. Me dijo, deja de fumar ya. Me dice, porque si seguís fumando vas a perder una pierna. Y era cierto. Mi pie de trinchera, la pierna que más comprometida tenía era la pierna derecha. El pie de trinchera llegaba hasta la rodilla. Tenía toda la pierna era negra. Y después la pierna izquierda la tenía hasta la mitad. Es decir, a mí cuando me llevan a la enfermería no me podían sacar los borceguíes. Te lo corta. Lo tienen que cortar. Y todo porque seguí las reglas de combate. Las reglas de combate que decían que no había que sacarse los borceguíes, había que dormir con los borceguíes puestos. ¿Qué pasaba? Cuando nos mojábamos, nosotros prendíamos el fuego con la turba, nos calentábamos los pies y eso era lo que nos estaba destruyendo los miembros. Y no lo sabíamos. Bueno, seguimos. Almirante Irízar. Me dicen de que me iban a cortar las piernas. Imagínense, yo, ¿qué pasó? Digo, ¿qué hago? Yo era muy obediente de las reglas. Sigo las reglas. Me llevan a Campo de Mayo. Y en Campo de Mayo yo recuerdo la primera cita de mis viejos. Y mis viejos cuando me ve, me encuentra con que tengo un arco acá arriba de las piernas. ¿Qué es lo primero que hace? No me saluda. Levanta la sábana para ver si yo tenía las piernas. Se encuentra con que tengo las sábanas, me abrazó. Yo creo que fue el abrazo más reconfortante que recibí en mi vida. El abrazo de mi viejo. ¿Por qué era que había hecho esto mi viejo? Porque en Aldo Bonzi habían comentado de que a mí me habían cortado las piernas. Entonces mi viejo, con todo ese dolor, el verme en la situación que me ve en la cama, dijo, le cortaron las piernas. La alegría que fue para él ver que no era así. Entonces, quedó choqueado, pero feliz de la vida. Y bueno, después de ahí estuve hasta el 8 de julio. Recién en los últimos días, en esos últimos días del 8 de julio, los 3 días previos, fue cuando empecé a caminar por mis propios medios. Porque a mí me trasladan, desde Campo de Mayo, me trasladan al Hospital Militar Central. Que dicho sea de paso, esa noche, en el Luna Park era, creo que sí, tocaban Pedro y Pablo. Primera vez que tocaba un grupo en esa época, y más un grupo como era Pedro y Pablo. Y yo lo sé porque nos llevaron en un micro con las ventanillas tapadas. Nos escondían. Pero eso no quitó de que yo, como buen curioso, escuchara el ruido, levantara un poco el papel que tapaba la ventana y mirara. Tengo ese recuerdo todavía. Me comentaste del Irízar y el continente del Irízar, ¿a dónde? ¿A Comodoro? Comodoro Rivadavia. Uh-huh. Comodoro Rivadavia. Es decir, nosotros somos la otra parte de la historia de los soldados que recibió el continente. Porque la parte más importante es Gallegos. Madryn. Madryn es la parte donde se recibió al grueso de los soldados. De ahí la historia de que el día que se quedó sin Madryn se quedó sin BAM. Nosotros fuimos recibidos en Comodoro Rivadavia. A nosotros cuando les cuento esto, porque también es parte de esa historia, nosotros estábamos en una habitación y éramos varios, seríamos 8 aproximadamente, y vienen 2 señores, uno, un sargento, y otro vestido de civil, con un cuadernito bajo el brazo. Resulta ser que los señores eran de la inteligencia y querían que nosotros firmáramos el cuaderno en el cual nosotros estábamos obligados a no decir qué era lo que había pasado en la isla. Obvio, estaba un oficial con nosotros, lo sacó mal de la habitación,
dentro de la poca movilidad que tenía, lo sacó y le dijo, vos no sabés lo que nosotros sufrimos en la isla, andate de acá porque si no te matamos. Así, un oficial, ¿eh? Los dos, ¿qué hicieron? Agarraron, se fueron, nunca más aparecieron. Termino de contarte. Veíamos desde las ventanas nuestras, el hospital de Comodoro Rivadavia está sobre el nivel del mar. Comodoro Rivadavia en esa parte está alta. Nosotros veíamos cómo en la parte alta había apostado soldados. Es decir, estaba terminantemente prohibido que alguien de la población tomara contacto con nosotros. Esto fue un día sábado. El día domingo se levanta esa prohibición y nos dan la oportunidad de que familias de Comodoro pudieran llevar a los soldados a donde ellos quisieran. Que dicho de hecho, yo me voy con un hermano que nunca más lo vi, pero para mí es un hermano, del 7 de Infantería. Y me voy, nos sacan 2 chicas, 2 hermanas. Nos llevan a conocer el Cerro Chenque. En esa época no existía el asfalto para subir. Subimos del Pedregullo, con el peligro que ellos implicaba, y nosotros le decíamos, loca, no nos mataron los ingleses, nos vas a matar vos. Resulta ser que estas 2 chicas eran descendientes de ingleses. Después quedó una amistad, y después la amistad se perdió en el tiempo. Yo volví hace unos años atrás, volví a Comodoro buscando una parte de mi historia, y no la pude cerrar. Fui al diario, porque yo salgo en la parte principal del diario, en el centro. Salgo cuando me sacan la enfermera, me saca del hospital, cuando ya nos traían para embarcarlos al aeropuerto. Salgo en silla de ruedas y tengo una foto amplia. Fui a buscar al diario, que se había encargado de hacer tal impresión, y me dijeron que ya no existía, que ellos todo lo tenían digitalizado, que yo únicamente esa información la podía encontrar en la biblioteca. Pero ¿qué pasó? La biblioteca estaba cerrada y yo ya me iba de Comodoro. Fui a buscar a esta familia, la fui a buscar al hotel donde una de ellas trabajaba y me dijeron que no, que ya no estaban más en Comodoro y que no sabían cuál era el destino. Es el día de hoy que la sigo buscando, porque me quiero encontrar con ellas, porque fueron parte de mi historia. Muy gratificante lo que estás contando. Esa situación de aprete, entre comillas, ¿no? En Campo de Mayo, en el hospital militar, ¿se reitera? No. ¿Te obligan a firmar algo? No, yo no firmé nada porque aparentemente ya sabían cómo habíamos reaccionado, entonces trataban de lo posible ser lo más austeros posible, tratar de no forzar una situación que fuera desagradable para ellos. ¿Y el vínculo con esos superiores? ¿Volvés a tomar contacto? No. ¿Qué significa el cementerio de Darwin para vos? El cementerio de Darwin es todo. El cementerio de Darwin es patria. El cementerio de Darwin es donde quedaron todos aquellos que juraron defenderla hasta morir. ¿Qué opinas del proceso de identificación de los cuerpos, de los caídos que se hizo? Es complejo. Por eso te lo preguntaba. Es complejo. Es complejo porque se abre un abanico de tal proceso. Uno es el hecho de, es gratificante porque saber quién ocupa esa tumba es importante. Es importante que no sea un NN. Tal vez no sea agradable, que esto tal vez solamente un familiar puede llegar a contestarlo,
el hecho de saber que tiene a su ser querido enterrado ahí y no tiene la posibilidad, no tiene la posibilidad de poder llevarle una flor a su tumba, salvo que no sea a través de un viaje humanitario. En Darwin está Julio Cao. En Darwin está Julio. Conociste a Delmira, su madre. Sí, que fue la que me trajo paz al alma, porque yo un día, Delmi viene al centro de veteranos y viene con nosotros, se junta, viene a almorzar, y como yo vivía cerca de la calle de ella, es decir, yo vivo sobre Provincias Unidas y ella vivía sobre Crovara, pero era una calle anterior a la que yo vivía, le digo, te llevo yo. Y en esa llevada tengo una charla profunda con ella, donde le pido disculpas, por el hecho de que podría haber sido yo, si hubiese estado en condiciones, el que ocupara el lugar de Julio. Y Delmi me dice, con todo su amor, con toda su paz que lleva, me dice, no, Alberto, quédate tranquilo. Lo de Julio estaba destinado así. Y vos no sos responsable. El único responsable es el que tenía el poder de decidir por él y que decidió de que él fuera el que tenía que ir. Es el único. Yo creo que ese es el día que yo pude encontrar un poco de paz. ¿Volviste a Malvinas después de la guerra? No. ¿Por qué? Porque siento como que es mía la tierra. Y yo a mi tierra, yo a mi país me muevo por donde yo quiero. Y no necesito presentar pasaporte. Yo sé que se me están agotando las instancias. Yo sé que cada vez tengo menos hilo en el carretel. Y tal vez si se da la suerte de poder viajar el año que viene, yo creo que voy a ir, a pesar del pasaporte. ¿Por qué? Porque es algo que va a costar muchísimos años. Que es más, espero que se puedan seguir haciendo los viajes humanitarios. Es mi deseo. Porque según lo que leí, desde Inglaterra están bajando la línea de que la cuestión Malvinas está cerrada. Entonces, si la cuestión Malvinas desde Inglaterra la cierran, va a ser difícil que se pueda viajar. Pero bueno, si me toca morirme antes, me morí en la mía. ¿Qué significa para vos hoy la guerra de Malvinas? Mucho. Mucho, y que tal vez el pueblo argentino, si bien vive porque en los últimos años la causa Malvinas significó mucho. El pueblo argentino, el hecho de no haber participado, no lo llevó a sentir una empatía total con la causa. Malvinas, para todos aquellos que estuvimos allá, es nuestra vida. Es saber que ofrecimos lo más preciado que tenemos, que es nuestra vida, para poder defenderla. No se pudo, pero el hecho de no haberse podido no significa de que se puedan recuperar. Yo ruego de que se puedan recuperar, para que todos aquellos que no tienen la oportunidad de conocerla y que lo conocen a través de los relatos nuestros, puedan vivir una partecita mínimamente de lo que nosotros vivimos allá. Y no hablo de la guerra en sí, sino que sepan el lugar en donde nosotros estuvimos y que ver si sienten el valor que nosotros sentimos por esa tierra.
¿Cuál es tu posición actual con respecto a la defensa de la soberanía? Que Malvinas son argentinas y lo dice la Constitución Nacional. Yo creo que no tiene que existir otra postura distinta a lo que la Constitución Nacional dice. ¿Sentís en peligro esa idea? Sí. Sí por el hecho de que si una persona que nació en este país, que sabe que este país estuvo en guerra, que sabe lo que esa guerra costó, decir que los isleños tienen todo el poder de decisión, yo creo que no estamos acertados y lamentablemente es alguien que va a ser allegado al futuro gobierno. Sin entrar en la parte política, si yo entrara en la parte política, yo creo que a los kelpers, yo no lo considero isleños propios, son vasallos, porque cuando los ingleses usurparon Malvinas, dejaron a gente en ese lugar. Y los hoy kelpers son descendientes de esa gente que dejaron. Y si son descendientes, no son naturales de esa tierra, porque fueron puestos, fueron usurpadores de la tierra. Son vasallos. El año pasado se cumplieron 40 años de la guerra. ¿Cómo sentiste ese aniversario? ¿Qué significó para vos? 10 años más y 10 años menos. Como cada aniversario que termina en 0, son 10 años más y 10 años menos. 10 años más porque vimos todas las conquistas que se obtuvo en el universo de veteranos, el hecho de que nosotros podamos hablar en las escuelas, contarles a los chicos lo que fue Malvinas, sin entrar en la parte horrorosa que es lo que toda guerra tiene, hacerles vivir por un ratito, ¿no es cierto?, experiencias que solamente nosotros podemos enseñarle a los chicos y enseñarle un poquito de conciencia, enseñarle un poco de lo que es parte de nuestra historia, así como les enseñan qué pasó en San Lorenzo, qué pasó en Vilcapugio, en Ayohuma. Nosotros le contamos un poquito qué pasó en Montelondon, en Dos Hermanas, en Harrier, en Darwin. Es decir, somos parte de la historia viviente y eso es lo que nosotros nos honra cada vez que un aniversario termina en 0, vemos los logros de esos 10 años que transcurrieron. Pensamos y esperamos que todo eso no vaya para atrás y que cuando se conmemoren los 50 años no tengamos que estarnos lamentando de todo lo que retrocedimos. Esperemos que cuando se cumplan los 50 años se haya ido 10 años hacia adelante. Hace muy poquito recibieron un reconocimiento de parte del gobierno en donde nombraba como heredero de sus pensiones a sus hijos para continuar malvinizando. ¿Pensás que eso va a continuar? Yo tengo la esperanza de que eso continúe, pero también es una cuestión de empatía por parte de quien tiene la lapicera al momento de firmar. Nuestros hijos sufrieron mucho el dolor nuestro de Malvinas. Nuestras familias sufrieron mucho el dolor de Malvinas. Yo creo que ellos más que nadie tienen que ser merecederos de algo que a nosotros nos reconoció el Estado Nacional. Así como lo ha reconocido Estados Unidos, así como lo reconoce Italia, así como lo reconocen muchos países del mundo. Espero y tengo la esperanza de que se le dé una continuidad a lo que hace poco se ha logrado luego de todas las luchas que ha habido, y obvio, nada de lo que tenemos fue gratis, todo fue a través de la lucha, pero también hubo comprensión por parte de los funcionarios de qué era lo que nosotros
qué era lo que estábamos peleando. Así que espero que mis hijos sean beneficiarios. ¿Te quedó algo importante por decir, Alberto? No. Bueno, te agradecemos muchísimo y pasamos el micrófono a la gente que nos acompaña a ver si quieren hacer preguntas. Sí, primero agradecerte haber compartido tu historia con nosotros hoy. Y quería preguntarte, recién mencionaste a tus hijos, ¿cómo está formada hoy tu familia? Mi familia está constituida por esposa, 2 hijos, de los cuales uno es un trabajador de ferrocarriles y vive, tiene su casa independiente. Vivo con el más chiquito se está rompiendo la cabeza para tratar de poder ingresar en la UNLAM, en la parte de ingeniería informática. Obvio, está haciendo el curso para los exámenes y le cuesta al enano, pero la idea es querer forjarse, querer tratar de forjar su destino en algo que le gusta. ¿Quieres preguntar? Bueno, te agradecemos muchísimo las preguntas que contestaste hoy, la entrevista, pero fundamentalmente te agradecemos muchísimo dar tu testimonio de algo que para nosotros es muy importante y que por eso se hace este programa, para que las generaciones futuras tengan testimonio directo de patriotas que defendieron la Argentina. No hay palabras para agradecer lo que ustedes hicieron, no hay palabras. Solo esperamos que las generaciones venideras entiendan esto. A veces los más jóvenes, los que no vivieron etapas tremendas, tienden a olvidar o quieren cambios y soluciones rápidas. No entienden a veces todo lo que se jugó en cada cosa. Los que lucen las Malvinas en su corazón hicieron realidad de dar la vida por la patria. En vos agradecemos a vos, a todos los compañeros que hoy te acompañan, vivos, y a los que quedaron en Darwin, que Argentina está allí también. Perdón, aclaremos una cosa, no solamente Darwin, nuestro mar austral también. Claro, por supuesto, decimos Darwin en el cementerio, porque yo siempre lo los siento llevar, como custodios los que sí, están allí, ¿no? Y por supuesto el mar austral, que ojalá los argentinos defiendan siempre, porque nuestro futuro depende en gran medida de lo que tiene ese mar austral. Exacto. Muchísimas gracias, Alberto, muchas gracias y que Dios te bendiga. Gracias, igualmente.